Buenos días, buen día. Ya no digo más porque han saludado ya en todos los idiomas. Bueno, como miembro de la asociación me han pedido que presentara al Xavi. Los que somos de la asociación pues ya no necesita presentación, pero como hay mucha gente o varia gente nueva, pues voy a decir 4 cosas sobre nuestro querido Xavi. Javier Lluch lleva desde el año 88 en la asociación, o sea, casi desde los inicios. Llevábamos 4 años de vida. Hemos compartido con él momentos de dificultades, momentos de lucha, momentos de utopías, momentos de ilusiones, y siempre ha estado presente. Un hombre comprometido en hacer una escuela igualitaria, inclusiva, no sexista, y aportando su nivel intelectual, análisis con profundidad sobre todos estos temas y los temas pedagógicos que ayudan a un futuro de una escuela mejor. Todos estos años se ha vivido con mucha ilusión, hemos vivido muchos cambios, hemos luchado mucho y se han conseguido muchas cosas. Y ahora estamos en un momento de recesión, en un momento difícil porque las nuevas pedagogías y tecnologías apuntan a unos estilos de educación distintas y no podemos perder el ritmo ni el carro. Xavi ha sido uno de los puntales que han ayudado a ir avanzando a nivel de análisis pedagógicos, sociales y del colectivo gitano. Seguimos luchando, intentando aportar todo nuestro esfuerzo en hacer una escuela, como decimos, inclusiva, solidaria, no sexista, abierta a todo tipo de niños y niñas y teniendo muy en cuenta los niños y niñas en exclusión, sean gitanos o no gitanos, porque si queremos una escuela inclusiva no podemos permitir ninguna exclusión. Y en esta línea Xavi ha hecho aportaciones que nos han ayudado y alimentado nuestro quehacer. Ya termino. Seguimos apostando por un futuro mejor y seguimos contando con el apoyo de la aportación de Xavi. Molt bé. Ya está. Bueno, buen día, Lacho Dives. Protocolariamente hay que presentar a los ponentes, ¿verdad? Pero en este caso el protocolo es todavía un poco más artificial porque el resumen es que alguien de la casa tenía que subir aquí a explicar esta primera ponencia de los 40 años de la asociación y entonces, pues hazlo tú, este es el asunto. Yo, desde que tengo memoria en esta casa, ahí estaba Elisa. Jo soc molt bleda, diguem en valencià, no sé cómo traducirlo al castellà, soy muy flojo, se me cruza el canal emocional rápidamente y entonces no voy a seguir por ese camino porque igual empezamos mal. Quiero decir que, Elisa, yo voy a intentar hacer aquí una visión que seguro que tú tienes que aportar y matizar y corregir porque digo Elisa, pero podría decir otros nombres que hay en esta sala de personas que son ejemplo de la cifra esta redonda de 40 años. Bueno, no sé qué ocurrirá los próximos 40 años de esta asociación. Lo que sí sé es que lo que haga esta asociación los próximos 40 años será producto de lo que hemos sido, de lo que ha pasado, de lo que configura nuestros trabajos, nuestros seminarios, nuestros documentos, nuestros textos. Por eso me apeteció titular esta charla con esta cita de Carlo Levi,
que el futuro tiene un corazón antiguo. No sé cuál será el futuro de esta asociación, pero lo que sea, lo que produzca en estos próximos 40 años, vamos a decir, será fruto de lo que vamos a intentar ver durante este rato, de lo que explica cuál es nuestra posición a lo largo del trabajo de estos 40 años. Estos días de verano, repasando documentos, releyendo textos, revisando cosas, sorprendiéndome con fotografías, porque tenemos una buena, gracias a nuestro amigo Jesús y a más gente, una buena colección de fotos. Pues la verdad es que me resultaba emocionante revisar cosas que habían pasado, ¿no? Y qué horror, ¿no? Si empiezo así ya no sé cómo voy a acabar. Ya veis que la lección no ha sido la apropiada. En fin, que intentaba esto que decimos intelectualizar, ¿no? Relatar de una manera racional lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es fruto sobre todo de la entrega y del esfuerzo y del compromiso de las personas que hay aquí en esta sala y que Elisa representa también. Bueno, no voy a seguir por ese camino, porque si no ya veis que esto va a ser un desastre. Como siempre, a mí me gusta, para curarme en salud, y así si digo cosas mal dichas o muy poco elaboradas, pues vamos a acudir a los que saben, ¿no? A los clásicos. Este señor Antístenes, da igual. Me gusta esta cita porque explica algo que creo que va a aparecer a lo largo de esta exposición de manera muy persistente. Y es esto de que la virtud se expresa a través de las acciones, a través de los hechos, y que no necesita grandes explicaciones más, ¿no? Por tanto, el que quiera puede acudir a nuestras publicaciones, a nuestra página web, clicar este enlace que tenéis ahí y ahí tenéis los documentos, los textos, las referencias, lo que buenamente, humildemente hemos podido elaborar a lo largo de estas 4 décadas. Y así, si mi explicación y mi relato es simplificador y siempre es pobre, pues uno puede acudir a toda esta documentación que en realidad es nuestro aporte, ¿no? Nuestra aportación. Es nuestro aval, es nuestro trabajo y es lo que puede explicar el significado de esta ponencia. No voy a mirar, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Esta ponencia no se trata de mirarse el ombligo, no es ver qué es esta asociación, cómo fue, que es en realidad una forma de mirar qué ha pasado en los últimos 40 años en el tratamiento de la diversidad cultural, específicamente respecto al mundo gitano, y cómo nosotros tenemos, eso sí, la ventaja de haber sido testigos, de ser testimonio, de haber estado ahí, haberlo hecho mejor o peor o regular, pero sí podemos acreditar que vimos lo que pasó y que, tenemos una referencia inmediata y clara y personal de lo que allí estaba pasando. Para mí este ha sido un ejercicio, os decía que este verano, que ha sido fresquito, ¿verdad? Pues ha sido un ejercicio interesante, pero me resultaba difícil porque, por una parte, tenía que conjugar, y esto no es una referencia personal, porque nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Había que conjugar, por una parte, la ventaja de tener un conocimiento directo y una vivencia personal, y por tanto es relativamente sencillo recordar aquellos documentos, aquellos textos, porque uno los ha vivido y entonces los recuerda y sabe qué significaban. Pero por otra parte tenía que hacer un ejercicio de tomar perspectiva, de tomar distancia, ¿no? No para contar una batallita personal de lo que, hicimos esto, hicimos aquello, sino en realidad el significado que tenía respecto al discurso en cuanto a las políticas, en mayúscula y en minúscula, que las diferentes administraciones iban realizando, ¿no? Y claro, este es un ejercicio que me ha resultado, lo he de confesar, a veces difícil, ¿no? Porque recordar, como decía el poeta, es engañar, ¿no? A veces el recuerdo está tamizado por cosas que no son precisamente objetivas, ¿verdad? Y también, como etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón, pues no es el corazón precisamente la mejor víscera para
para analizar las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poco un ejercicio de repasar esta cifra. Ya avanzo que yo prometo, bueno, no prometo nada, pero confío en que no me voy a ir más allá de 50 minutos, una hora, es lo que he previsto en casa, pero son 40 años, así que sed generosos, sed generosas, porque son 40 años y, bueno, ¿cómo hacer una mirada a estos 40 años con y sin nostalgia, por la referencia que hacía antes? 40, uy, perdón, que he hecho algo mal. 40 más 2, más 2, que ya se ha dicho por esta puñetera pandemia. ¿Cómo hacer esto con y sin nostalgia, ¿no? Cómo mirar objetiva y críticamente esta perspectiva para que sea útil, en realidad para que sea un buen instrumento que a los aquí presentes, a nosotros mismos y a los que venís de otros lugares, nos sirva. Cuando digo nosotros mismos, quiero decir los de esta casa, los de la asociación, que ya sabéis lo que voy a contar, y también para el resto de las personas que estáis aquí, nos sirva como un instrumento analítico respecto a la política educativa en relación al pueblo gitano y también la política social, como iremos viendo, ¿no?, de trabajo social. Nosotros hemos sido privilegiados en este camino porque hemos invertido, es verdad, mucha energía, muchos esfuerzos, mucha juventud, pero al mismo tiempo hemos recibido el regalo de mucha amistad, de mucho compromiso, de mucho aprendizaje, y en esa doble, en ese doble intercambio, pues el fruto yo creo que va a ser lo que ahora intentaré mostrar aquí. Con nostalgia, ¿por qué no?, pero también con distancia crítica. Esta es un poco la idea. Y como estamos en esta ciudad, en este país y en este estado, y este año 2022 es el año Fuster, Joan Fuster es un intelectual valenciano imprescindible, lamentablemente, en este país, mucho más conocido, por ejemplo, en Francia o en Alemania que en este país, pues ya digo que yo me intento servir de los que saben, y hay una cita de Fuster que me parece interesante para explicar esta idea que intentaba introducir, que las ideas quizás están claras, nuestra perspectiva, nuestra manera de atender este trabajo, este compromiso con el pueblo gitano lo tenemos claro, pero a menudo los sentimientos son confusos, porque hay sentimientos de frustración, hay sentimientos de rabia, hay sentimientos de indignación, hay sentimientos de complacencia, hay sentimientos de buenas percepciones, de buena ayuda, de complicidad y a veces de falta de comunicación, de enfado, ¿no? Decía Diógenes que él pedía limosna a las estatuas, ¿no? Y ya sabéis que Diógenes era un gran actor, aparte de un gran filósofo, y alguien le preguntó, bueno, ¿por qué haces esto? Y él dijo, bueno, porque quiero acostumbrarme al fracaso. Y nosotros hemos estado durante muchas décadas acostumbrándonos al fracaso del encuentro con administraciones que no solo no han entendido, sino que a veces contradecían completamente con sus políticas lo que entendíamos nosotros que era lo necesario, ¿no? Por tanto, les idees clares y los sentimientos confusos, ningún problema, es la realidad, ¿no? Voy a intentar hacer este relato, a ver si es útil, desde una doble perspectiva. Por una parte, un intento de recorrer cronológicamente la cuestión, desde el año 80 hasta aquí. Iremos viendo fases, cosas que han ido pasando, espero hacerlo. A ver, ya me disculpo de entrada porque esto es un ejercicio un poco suicida, no es posible establecer compartimentos estancos de fase 1, fase 2, fase 3. Hay transiciones, hay momentos pero bueno, para que se vea con una cierta claridad la evolución, señalaré algunas fases en este proceso cronológico y al mismo tiempo vamos a intentar hacerlo desde distintos ámbitos temáticos. Por una parte, la cuestión educativa, he tocado otra cosa que no. Por otra parte, el trabajo social, la intervención social, y por otra parte una tercera dimensión que podríamos llamar de nuestra presencia pública como asociación, nuestras relaciones con el asociacionismo gitano, con el pueblo gitano, por decirlo así genéricamente. Y desde esta doble perspectiva iremos
bueno, articulando un poco el discurso. A menudo, ya digo que son 3 ámbitos, pero a menudo van a ser ámbitos que están vinculados, ¿no? Lo social, lo educativo, como es indispensable. Yo creo que es posible hacer este ejercicio con mucho riesgo. Ahora señalaré fases y vosotras y vosotros, como estamos en casa, pues seguro que podemos matizar, contradecir, añadir. Yo creo que una manera sencilla de constatar este proceso es acudir a los documentos. Hay buena parte de los documentos que hemos ido elaborando en esta casa. Somos un colectivo lento, pero seguro, como decía aquel anuncio, que no me acuerdo ya. Hacemos documentos con, bueno, no con mucha agilidad, por decirlo amablemente, pero ahí están y significan posiciones que, leídos ahora con una perspectiva así cronológica, pues dicen cosas, ¿no?, respecto de cómo ha ido avanzando el discurso. Y yo creo que son buenos indicadores no solo de cómo ha ido evolucionando nuestro pensamiento, sino de cómo ha ido evolucionando el debate social y político y educativo de lo gitano en nuestro trabajo. En realidad, por si luego me alargo mucho y no lo digo bien, hay un verso del poeta de Gerardo Diego que lo dice muy bien. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues hemos estado siempre cantando el mismo verso, pero con distinta agua. Las aguas han ido cambiando, los momentos históricos han sido distintos, ahora veremos, pero en realidad hemos ido cantando el mismo verso, eso sí, adaptándonos a contextos políticos, marcos teóricos diferentes, marcos legales distintos también, diversos, pero bueno, ya me avanzo a anticipar que esta es la idea resumen, que parece poca cosa, pero que es casi la más importante. Nuestra lucha ha sido más consciente o más intuitiva, más elaborada o bueno, de una manera más tosca, más ágil o más lenta, pero en realidad el discurso de esta casa ha sido desde el reconocimiento, la exigencia de la justicia social respecto al pueblo gitano, sea ahora en la educación, o sea después en el trabajo social, o sea donde sea, ¿no? Yo, más allá de relatar el contenido de nuestros debates, de nuestros discursos, de nuestros documentos, lo que voy a hacer es señalar algunos saltos, algunos momentos que desde mi modesto punto de vista señalan saltos discursivos y cambios en el ámbito, en el debate, en las temáticas de nuestra asociación. No es una contribución genuina, personal. Obviamente he recibido durante este verano correos de compañeros y de compañeras y he releído y he tomado documentos de la casa para elaborar estas 4 diapositivas. Bueno, 46, porque no sé. Bueno, algunas son muy rápidas, nadie se asuste. Y, por tanto, no es una aportación de Xavier Lluch, sino que es una aportación, yo creo, espero, ser fiel a lo que esta casa, a lo que esta asociación ha ido señalando, y por tanto espero que os reconozcáis en las ideas que voy a indicar. Son fruto de lo que es una virtud de nuestra asociación, que es el buen diálogo, que es el diálogo sin prejuicios, con discusiones, con pasión, con debate, pero lo que es un debate dialógico, ¿no?, donde uno reconoce los argumentos del otro y los retoma y los reelabora. Vamos allá. Uy, se ha desconfigurado la diapositiva, pero la línea aquella tenía que situarse sobre la flecha en esta cronología del 80 al 2022. No es una línea recta. Por eso, bueno, quería simbolizarlo con estas curvas, pero yo creo que, puestos a hacer un resumen y puestos a categorizar y a establecer fases, creo que podríamos situar nuestro discurso a partir de estos 3 momentos. Uno que le voy a titular la lucha por los derechos, el debate sobre todo el derecho a la escolarización, que es el que motiva el origen de esta asociación, ¿verdad?, y el motor de la confluencia de intereses y de necesidades de aquellos compañeros y compañeras que en el año 80 decidieron reunirse para atender aquella situación inédita en el contexto educativo español. Otro momento le voy a llamar, le puse una brújula para intentar indicar que es el momento del debate
sobre los enfoques, las perspectivas teóricas, los modelos de intervención y cómo nuestro discurso fue caminando hacia esta, ya hablaremos luego un poco, hacia esta terminología que, bueno, que ha acabado identificándonos en lo intercultural o quizás mañana en lo inclusivo y pasado mañana no sé, pero el debate sobre los modelos teóricos no solo como un debate de salón, sino como una forma de determinar qué es lo que convenía hacer desde el marco teórico para intervenir en la práctica, ¿no? Porque, como decía aquel, no hay cosa más práctica que una teoría y nuestro debate ha sido muchas veces sobre explicitar qué modelo era el que nos ayudaba a trabajar con nuestros niños y niñas y a defender ante la Administración la forma de hacer práctica, ¿no? De hacer escuela. Y por último, no me atrevo a situar fechas, pero todos y todas intuís que la primera fase arranca en los 80 y puede alargarse durante esa primera década y entrar bien en los 90, pero sobre todo en la década de los 80. Esta fase del debate de los modelos en la literatura pedagógica, el debate sobre lo multi, inter, pluricultural, ya sabéis que es de finales de los 80, principios de los 90, por tanto, arrancaría desde los 90 en adelante y nos llevaría bien entrado el 21, el siglo XXI, 2000, 2000 y pico. Y esta última fase que le voy a llamar la equidad, el antigitanismo, la igualdad, el antisegregacionismo, la antiguetización, que es una preocupación, es la misma que nos reunió en el año 80, pero ahora ya con otra versión, antes lo enunciaba Mari Carmen en el saludo, la preocupación sobre la equidad del sistema en su conjunto y cómo afecta particularmente a la comunidad gitana. Y algunas de sus manifestaciones más clamorosas, más insultantes, más dolorosas, como pueden ser los fenómenos de exclusión o de antigitanismo directamente, ya que hemos inventado la palabra y la utilizamos y la hemos podido llevar incluso al ámbito legal, ¿no? Pues a partir de esas tres fases es como vamos a ir dibujando este caminar, ¿no? Y voy a ir refiriéndome a documentos, a textos, a momentos, pero este es un poco el resumen desde el punto de vista cronológico temático que vamos a seguir este rato. Vamos a por la primera. Tú me avisarás, Elisa, sí, cuando siguen. ¿Que hemos de acabar a las 1:30? No. Gracias. No, está bien. Bueno, tú me avises cuando siga una hora razonable. El primer momento, la primera fase, tiene sin duda el motor en la lucha por la escolarización, por el derecho a la escolarización. Y hay que verlo, han pasado muchos años, pero hay que recordar un momento, un contexto, no solamente de rechazo, sino de ignorancia, por ambas partes, de lo que era el fenómeno de la escolarización. Recelo, desconfianza, miedo a la asimilación, como no puede ser de otra forma, rechazo, marginalidad, pobreza. Es decir, hay que remitirse a un contexto de especial dificultad. No solamente por aquello que ya sabemos, que era un fenómeno inaudito en España, el proceso de escolarización generalizada de la comunidad gitana, sino porque se producía en unas condiciones, ¿cómo decirlo amablemente, Elisa? Durísimas, muy duras. Rápidamente aparece el debate, cómo no, sobre el modelo de escolarización, el debate sobre escuelas específicas, escuelas generales, escuelas normalizadas, cómo derivar a todo el profesorado la asunción de su responsabilidad y que ya aquello no era una cuestión de profesores específicos, sino de la generalidad de los claustros y de los profesores, ¿no? Y cómo rápidamente aquella percepción que ya sabéis que supuso un diálogo importante con la propia comunidad gitana y también entre nosotros como profesionales de la educación, ¿no? Como maestros, como maestras, rápidamente hubo una apuesta clara, ¿verdad?, por la escolarización de los niños y niñas gitanas en su propio barrio. Ahora bien, eso significaba que en su propio barrio con frecuencia significaba en barrios y en contextos de deprivación, de guetización, de marginalidad. Lo que estaba claro para muchos contextos es que cualquier solución pasaba por la propia desaparición de aquellas situaciones que eran un insulto, ¿no?, para la vida de las personas, la vida digna de las personas.
muchas de las que estáis aquí conocéis en primera persona aquello, ¿no? Y como algunos objetivos, ahora veía con mucha alegría compañeras con las que trabajé en el año 80 y pico, como nuestra misión, aparte de intentar hacer una buena escuela, era cómo hacer desaparecer aquel barrio, ¿no? Cómo hacer desaparecer aquel contexto que arrastraba con cualquier posibilidad de un éxito, de una solución feliz a la escolaridad de aquellas personas. Aparte de, obviamente, ya en aquel momento y hoy sigue muy presente, ¿verdad?, denunciar las situaciones de segregación, de guetización, bueno, de insensibilidad hacia una escolarización normalizada. De este debate nacen las urgencias, que son, obviamente, la elaboración de materiales curriculares, la absoluta ausencia, como sabéis, de materiales curriculares que tuvieran que ver con la comunidad gitana, el enorme esfuerzo por formarnos y, más allá, intentar sensibilizar a nuestros colegas de que era necesario formarse porque aquello era una cuestión y una responsabilidad de todos, de todas. Y cómo hacer ver a todo el mundo, a las administraciones, a las instituciones, al propio pueblo gitano y a nosotros mismos, que había que caminar hacia un marco común de trabajo, ¿no? Un marco de escolarización que fuera común. Yo creo que en este proceso, al principio de los principios, lo que vincula, no sé, eso tendríais que contarlo mejor a las personas que estuvisteis en aquellos primeros años 80, pero sin duda, por lo que yo he vivido estos años aquí, fue la actitud, una actitud no solo profesional, de compromiso profesional, sino de compromiso ético, una responsabilidad ciudadana de decir, bueno, aquí hay que arremangarse y hay que ponerse a la faena porque estas personas, sean gitanas o sean donde sean, estoy seguro que muchos de vosotros fue una situación casual, no era por una vinculación especial en la comunidad gitana en muchos de los casos, ¿no? Lo cierto es que esa sintonía de muchos miembros de la asociación es la que hoy pervive, o yo es la que veo reflejada en personas como Elisa, ¿no? Que, bueno, ha pasado el tiempo, en realidad lo que nos vincula y lo que nos explica aquí es, bueno, pues ¿cómo decirlo?, un acercamiento natural a lo que es un compromiso deontológico, lo que es nuestro compromiso profesional, ¿no? Una actitud de compromiso ético, personal, respecto al pueblo gitano, respecto a cualquiera de nuestras criaturas, ¿no? De esta primera elaboración van a aparecer muchos grupos de trabajo. Nuestros grupos de trabajo repasaban documentos de aquellos primeros años y, bueno, pues seguro que los recordáis, sobre desaparición de escuelas puentes, sobre cómo constituir y trabajar con los equipos de apoyo y seguimiento, sobre cómo hacer ver esta incorporación del debate perdón, a los claustros, cómo generalizar el discurso para que no fuera solamente una cuestión de aquellos expertos o de aquellos... Bueno, recuerdo, ahora que veo aquí a Ricardo en la primera fila, recuerdo algunos cursos que hacíamos de formación con nuestros compañeros. Perdón por la anécdota, utilizo las anécdotas, seguro que cada cual la llevará a su sitio porque le sonará familiar. Cómo íbamos a hacer formación, por ejemplo, el profesorado en los claustros, y una de las primeras obsesiones que teníamos es decir, bueno, vamos a ver si pasamos de la primera sesión, porque aquí de lo que se trata es de ver si la gente cree que este curso es para ellos. El primer mensaje, incluso lo llevamos con una especie de broma entre nosotros, desespecializar, ¿no? Vamos a vender educación intercultural para aquellos que no quieren educación intercultural. Porque el primer reto, el primer obstáculo también era hacer percibir de una forma natural a aquellas personas que, claro, que tenían que formarse sobre aquello, ¿no? Que aquello no era cuestión del profesional de compensatoria o de seguimiento o de tal, sino que era una cuestión de todas, ¿no? De todos. La ley de compensatoria supuso en aquel sentido un elemento importante, como mínimo, como reflexión sobre el marco común, porque la ley de compensatoria estableció debates profundos, debates de contenido profundo respecto a quién competía y a quién correspondía elaborar y de qué forma aquellas maneras de intervenir en aquellos centros que eran puente, pero que acabarían por no serlo, porque el eufemismo de puente todos entendimos desde el principio
que era a veces una trampa, muchas veces una trampa. Respecto a la intervención social, en esta primera fase, todavía de estas 3 fases que señalé en la primera, respecto a la intervención social, ya digo que eran profesionales de la educación, pero obviamente tenían claro que el análisis del contexto social era lo que explicaba las posibilidades de fracaso, las posibilidades de éxito de la intervención educativa con aquellos muchachos. Por tanto, se vio claro rápidamente que mientras aquellos niños y niñas siguiesen viviendo en aquellos miserables campamentos chabolistas, era imposible tener unas posibilidades de éxito respecto a lo escolar y respecto mucho más allá de su incorporación, de su integración, comillas, en el contexto social de su entorno, ¿no? Como consecuencia, la asociación pronto, aunque el motor primero fue el de la escolarización, pronto empezó a abrirse al tratamiento de aspectos de debate sobre lo social, Lo hizo naturalmente en función de particularidades, de aspectos concretos. Recordaréis los grupos sobre educación sanitaria, higiene, sobre, bueno, 1000 cosas que lo que hacían era vincular el compromiso de la escolarización con otros ámbitos de intervención social que estaban implicados en aquel proceso. Ninguno de los colectivos de enseñantes, creo yo, que formamos esta asociación, durante estos años ha estado ajeno a este ámbito de la intervención social, pero lo cierto es que la presencia desde aquella primera fase hasta ahora ha ido creciendo de una manera muy, muy evidente. Y se percibe cuando uno repasa los programas, por ejemplo, de las jornadas, desde aquellos primeros años a lo que ha ido ocupando a lo largo de estas décadas. Ya lo comenté, bueno, y esto mismo, ¿no? Si uno analiza los programas de la asociación, de las jornadas de la asociación durante estos años, pues percibe claramente ese crecimiento, ¿no? Por otro lado, en esta primera fase, respecto a la relación con la comunidad gitana, pues ahí, sin entrar en detalles y en batallas quiero decir, en anécdotas y en situaciones concretas que los más mayores recordaréis, sí, desde el comienzo, desde esta posición de criterio profesional y de compromiso ético que tenían aquellas personas que se reunieron en Huesca en aquel año 80, Huesca-Zaragoza, ¿no? Si no recuerdo mal, tenían clara esa vinculación entre ambos aspectos, lo profesional, pero también ese compromiso personal y ético que los hace continuar aquí. Tenían claro que no era posible establecer algo que tuviera alguna posibilidad de éxito si no era en comunicación, en colaboración con el pueblo gitano. El nombre de nuestra asociación, seguramente desde el punto de vista del marketing, no es muy, ¿no? Entre nosotros hemos tenido internamente este debate de no es muy bonito, no es muy sonoro, no es muy... La preposición con, a veces cuando uno se presenta por ahí a asociación de enseñantes con gitanos, ¿qué quiere decir exactamente esto, no? Pero es una preposición que explica mucho de quiénes somos, ¿no? No somos una asociación de enseñantes de gitanos, ni para gitanos, ni contra gitanos, somos una asociación de enseñantes que desde el principio tuvo claro que esto se establecía en comunicación con la comunidad gitana, sabiendo que querían, con la modestia, primero de la ignorancia en aquel primer momento, ¿no? Y después, sencillamente, del compromiso. Saber diferenciar marginalidad y cultura en aquellos primeros tiempos, saber establecer las diferencias entre lo que era realmente consustancial a la cultura gitana y lo que no lo era, lo que formaba parte del cliché, del estereotipo, del prejuicio. Pues eso explica que desde el inicio nuestra asociación tuviera claro como salvavidas y también como deber ético que lo que había que hacer era avanzar sabiendo de ellos, conociendo de ellos lo que querían en primer lugar y lo que quisieran compartir con nosotros, ¿no? Es verdad que a veces las relaciones no fueron fluidas con el mundo asociativo gitano, también ha habido diferentes episodios en ese sentido, ¿no? Hubo un fenómeno al principio de esta primera fase, estos primeros 80 y bien entrados los 90, que recordaréis que muchas de nuestras asociaciones
se establecían como vocalías o como grupos dentro de las asociaciones gitanas. Esto pues, permitía una doble circulación. Nosotros podíamos establecer un poco el debate según nuestro criterio profesional, las cosas que había que hacer o cómo debían hacerse, y al mismo tiempo nos permitía tener la seguridad de una fluidez en la comunicación con la asociación de los propios gitanos, que nos daban la seguridad de saber que íbamos por el camino adecuado, ¿no? Esta es una situación que al pasar el tiempo, ahora luego lo comentaré cuando avancemos a una segunda fase, pues ha ido cambiando, y de hecho nuestras asociaciones progresivamente fueron constituyéndose como asociaciones de profesionales de la educación o de la intervención social fuera del asociacionismo gitano. Bueno, no me resisto a poner algún documento de cuando en cuando. Este es un documento, ya lo veis, de estos de máquina, de letra, los más menos jóvenes lo recordaréis. Y fijaos, no lo leeréis desde ahí, pero yo os lo leo. Es un documento de febrero del 83 donde aquellas compañeras, Elisa, igual lo has redactado tú. No lo sé. Establecían en un debate ahí muy sesudo cuáles eran los objetivos de la asociación. Y fijaos qué bonito, dice dar más protagonismo y escuchar más al pueblo gitano. Es una manera muy, muy bonita, ¿no? Y muy, muy tierna de decir, ¿para qué hacemos estas jornadas? ¿No? Pues esto, para... Vamos a por el segundo momento. Igual el rótulo no es muy acertado, pero lo que intento decir aquí es que hay una segunda fase, desde bien entrados los 90 en adelante, donde la asociación se emplea el repaso de los contenidos del programa de jornadas es muy evidente en ese sentido, y también nuestros seminarios, nuestros documentos, nuestras publicaciones. La asociación se emplea en debatir sobre el modelo, el marco teórico de intervención en relación a lo pedagógico, también a lo social, para hacer una buena educación para todos, para todas, y también, obviamente, particularmente para la comunidad gitana. ¿Recordáis, los menos jóvenes, el debate sobre los diseños curriculares base, el libro blanco de la educación, ¿verdad? Años 90, yo recuerdo, perdón por la referencia personal, pero seguro la de muchos de vosotras, el repaso de los diseños, de los primeros borradores de los diseños curriculares base para discutir ni más ni menos que de estas cosas. ¿Qué es esto cuál es la concepción de diversidad que aparece en los documentos legales? Y si ese marco nos servía para intervenir en la práctica con nuestros niños y nuestras niñas gitanas o X, ¿no? Cualquier otro tipo de diversidad. Aquel fue un debate muy potente, muy importante desde el punto de vista teórico, porque estaba planteándose ni más ni menos, recordáis que son los albores de la LOCSE, ni más ni menos que la escolaridad, el sistema educativo debía comprender de otra forma y tratar, por tanto, de otra manera qué era aquello de la diversidad. Y nosotros entonces ahí apostábamos, obviamente, por introducir el adjetivo cultural, la diversidad cultural, y a continuación la diversidad cultural gitana. Pero el debate no era menor porque, de haber salido con éxito, pues cada cual valorará cómo ha sido el resultado, implicaba que el discurso del tratamiento de la diversidad cultural era una forma natural, que era un aspecto que de forma natural debía plantearse cualquier docente, igual que nos planteamos la educación sobre lo medioambiental o sobre la educación de género o sobre lo que sea, ¿no? Y ahí, en aquel debate, en aquella discusión, nos empleamos mucho porque entendimos, bueno, no sé si de una manera un poco ingenua, pero entendimos que era importante intervenir y tener una presencia pública y documentos y intervenir en aquel proceso para ver si teníamos algún éxito en la incorporación de aquella concepción de diversidad. Una concepción que nos parecía que era una concepción muy psicologizada, muy poco atendente a las variables culturales, y tuvimos debates, recordaréis, incluso con la propia administración, que finalmente reconoció aquella aportación. Hemos tenido, no voy a alargarme en este aspecto, de nadie se asuste, pero hemos tenido muchos debates y yo creo que algunos documentos interesantes sobre
cómo el debate sobre lo terminológico, multi, pluri, intercultural, no era un debate de salón, no era un debate para lo teórico, no era solo un debate para, bueno, hacer un buen documento teórico, sino que era realmente una forma interesante, útil, de acercar al profesorado a otra manera de entender cómo tratar las diversidades culturales y, por tanto, también cómo tratar a nuestras niñas y a nuestros niños gitanos. Año 89, el Congreso de Benidorm. Era 89, es la primera vez que se hace un congreso en este país con ese nombre, de educación intercultural, y donde estábamos todavía muy lejos de que fuera realmente un planteamiento intercultural. Recordaréis cómo se ha ido superando la concepción de integración, de multi, de pluriculturalidad, y que eso nos acercaba, desde nuestro modesto punto de vista, a mejores formas de tratar la diversidad en la escuela y, por tanto, a nuestras niñas y a nuestros niños. Al margen de la terminología, poder persuadir a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, de que era lo acertado, perdón, era un planteamiento global, era una mejor manera de denunciar lo que se estaba haciendo mal y incorporar y ayudar a incorporar a otras instancias en la formación, en la universidad, en muchos otros sitios, que la diversidad cultural era también un tema que tenía que estar en la agenda. Ya sabéis que a veces hemos hecho la autocrítica, bueno, la crítica en general, de que a veces tuvo éxito aquel debate, pero ha sido un éxito muchas veces retórico y que quedó solamente en la formulación y quizá no tuvo capacidad de incidir realmente con potencia y con vigor en la práctica. Desde este camino, veis que vamos caminando hacia el debate sobre los modelos, los planteamientos pedagógicos sobre la interculturalidad. Ahí hemos ido avanzando y elaborando documentos y materiales. Ahora pondré algunas diapositivas que señalan materiales que seguro que recordáis un poco para avalar esta idea, este recorrido que estoy haciendo. Un campo de trabajo ha sido lo curricular y en el currículum hemos ido recorriendo un proceso, y yo creo que señala muy bien cómo ha ido evolucionando en este país el proceso también pedagógico en el tratamiento de lo curricular. Repito que no se trata de mirarse el ombligo de lo que hemos hecho, que eso tendría, bueno, escasa importancia, sino cómo esto que hemos hecho señala realmente cuál ha sido el recorrido en este país de cómo la pedagogía ha tratado el currículum para la diversidad cultural. Desde analizar las ausencias, que fue nuestro primer gran campo de batalla, recordáis los análisis de Tomás Calvo, del grupo Eleuterio Quintanilla, bueno, de tanta gente que hizo magníficos análisis de cómo nuestro currículum en los años 80, nuestros materiales curriculares eran indignantes desde el punto de vista de la muestra de lo que era la diversidad cultural, por no hablar particularmente de cómo mostraba, de qué forma el pueblo gitano. También hicimos ahí nuestra modesta aportación, recordaréis, con un estudio ambicioso de lo curricular a partir de los textos, de los libros de texto, para señalar las ausencias y evidenciar que la concepción de diversidad cultural era una concepción muy pobre, muy estereotipada y muy exótica, muy trivial, muy superficial y desde el punto de vista educativo un desastre. Después avanzamos para denunciar, ya no para señalar las ausencias, sino para denunciar los sesgos, para establecer de qué forma se comprendía la diversidad cultural y cómo eso tenía consecuencias en la comprensión que nuestros niños y niñas tenían de lo que es ser diverso, de lo que es ser gitano, de lo que es ser X. Y después, progresivamente, este camino ha ido avanzando, hablamos de los 90 y entramos ya en los 2000, intervenir en el currículum no solo para incluir, sino para también establecer de una forma transversal que la diversidad cultural y, por tanto, lo gitano también aparezca de una forma persistente, de una forma natural, cuando explicamos lo que son los conceptos de la vida social de nuestros niños y niñas. Se trata de que nuestros niños y niñas entiendan en los textos que utilizan o los materiales curriculares que utilicen, que nuestra diversidad social y cultural es compleja, es diversa, es rica, todo aquello que decimos, pero aparte de defenderlo en el discurso, poder transformarlo en los materiales. Y ahí también ha habido un camino que es un poco
como decir, iba a decir obsceno, pero es un poco simplificador resumirlo en estos 3 términos, pero me parece que resumen en cierta forma cómo hemos también ido interviniendo en los materiales, desde reconocer, completar y transversalizar, ¿no? Y respecto al profesorado, pues lo primero fue cambiar el foco, por decirlo así, desespecializar el discurso, intentar persuadir a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que esto de la educación intercultural no era solo cuestión de los interculturales o de los que hacen el seguimiento, sino cómo había que persuadirlos de que desde esta comprensión de lo intercultural esto nos tocaba a todos y que nadie puede escabullirse de una responsabilidad respecto a este asunto. Ha habido durante este tiempo, ¿por qué no decirlo?, un riesgo, a veces lo hemos comentado entre nosotros y creo que conviene decirlo en voz alta. A menudo hemos manifestado una cierta frustración de que a medida que el discurso de lo intercultural se instalaba en la retórica del discurso y también en los marcos teóricos, incluso en las legislaciones, a veces hemos tenido la sensación de que se producía una especie de proceso de invisibilidad de lo gitano, ¿no? Crecía el discurso de lo intercultural, la diversidad cultural, otros grupos culturales, recordar el boom de la inmigración extranjera también, ¿no?, de los años 90, que nos llevó también. Y a veces hemos tenido la sensación, no sé hasta qué punto una cierta frustración, ¿no?, de que lo gitano perdía peso específico en el debate sobre lo intercultural y a veces incluso quedaba invisibilizado, ¿no? Y respecto a la intervención social, el camino de esta segunda fase... Perdón. Elisa, entretennos un poquito. Bebe tranquilo. Perdón. Respecto a la intervención social, esta segunda fase de la brújula, recordar la brújula como metáfora de, a ver, ¿cuál es el enfoque que interesa? Pues en la medida en que, claro, se fue haciendo evidente que la coordinación de los educadores sociales, educadores de calle, profesionales de las redes de servicios sociales, equipos de trabajos interdisciplinares, mediadores... Primero había una urgencia en establecer marcos de coordinación y cómo de forma natural ese tipo de coordinación también nos iba apuntando, recordáis, fue el tiempo en el trabajo sobre los planes de desarrollo comunitario y cómo una concepción comunitaria de la intervención social nos interesaba como marco para, más allá de la coordinación, tener un marco común y, sobre todo, una mirada común. Poner luces largas, no solo a la intervención urgente, sino a la intervención a medio y a largo plazo, para que aquellas figuras de intervención sobre lo social se ayudaran unas a otras, pero en el establecimiento de una mirada común y, por tanto, de un objetivo común. Hemos ido evolucionando desde la necesidad de la intervención urgente, como decía, la coordinación de la escolarización con los diferentes agentes, la revisión de estos modelos de intervención y, finalmente, el establecimiento de lo que llamamos a veces planes integrales o llamamos planes de desarrollo comunitario. En todo caso, si hace 25 años la punta de lanza de esta asociación era lo educativo, yo creo que hoy en día, en esta segunda fase, sobre todo, empieza a tomar una trascendencia importante el ámbito de lo social en nuestras jornadas, en nuestro discurso, en nuestras publicaciones, y hoy es una parte de trabajo muchísimo más amplia que lo fue en aquella primera fase, y incluso la propia composición de esta asociación lo refleja así, ¿no?, en las personas que aquí estáis, ¿no?, y en nuestros programas. Este proceso de revisar los modelos de intercambio de experiencias, de discusión sobre los marcos de intervención, de discusión teórica también sobre lo que convenía hacer para establecer ese marco, ha ido generando, creo yo, esto es un documento que también es conocido, es generado por la propia asociación y lo he tomado como referencia. Ha ido generando un marco en el cual parece que nos hemos ya establecido como marco, como principios de intervención.
El principio de normalización, es decir, que la finalidad de la intervención social al final es que aquellos miembros de la comunidad gitana entiendan que están en igualdad de condiciones para el acceso a las redes sociales y a los recursos de intervención como cualquier otra persona de su comunidad. El principio de integralidad, es decir, que las acciones, las medidas a desarrollar abarquen los diferentes marcos de intervención con esta perspectiva de resumirse, reunirse todas ellas en un objetivo común. El principio de autodesarrollo, no sé, la palabra igual no es muy feliz, pero es esta forma de intervenir que pretende que finalmente aquellas personas que están en esa intervención pues asuman, tengan una capacidad de autonomía, de superar la relación de dependencia con las personas que están ayudando, que tengan una capacidad propia, autónoma de acceso a la red de servicios, a la red de recursos, es decir, de autodesarrollo, de una capacidad propia, autónoma, genuina de acceder como cualquier otro ciudadano a esa red. Y también el principio de acción social, es decir, de incorporar ese marco de intervención no solo para los usuarios, perdón por la palabrota, comillas, no solo para las personas sobre las que se interviene, sino para el resto de personas que viven en esta sociedad y que han de entender cómo los recursos sociales se tienen que utilizar de una manera normalizada por todos los colectivos, ¿no? Yo recuerdo siempre, cuando pienso en esta idea, aquella frase tan feliz de Francesc Carbonell cuando hablaba de pedagogía intercultural y él decía, de esto hace ya, pues eso, esta segunda fase, estamos hablando del año 90 y muchos o 2000, él decía, esto de la educación intercultural, si sale bien o mal, yo no lo sé, pero desde luego no saldrá bien o mal por lo que hacemos con los gitanos también, sino por lo que hacemos con el resto de la sociedad, que es la que va a hacer posible que realmente nos creamos con un marco de intervención social. Bueno, pues es razonable que sea para esta señora, para este señor, para aquel otro, independientemente de su condición personal, social, etc. Y ahí hay una labor de sensibilización, bueno, que podríamos decir social, no solamente para los agentes que intervienen, sino para el resto de personas. Hay una premisa que tiene que incorporarse a estos 4 principios, que es la premisa de una relación dialógica como una comunidad gitana. Claro, obviamente todo este marco de intervención no puede hacerse si no es una relación de igualdad con la persona con la que estás trabajando, ¿no? Y quiero incorporar aquí a este proceso que intento describir de cómo la intervención social en la asociación fue adquiriendo este protagonismo y fue definiéndose a partir de estos rasgos, un aspecto que también ha sido un motor importante de trabajo en esta casa y que es un ejemplo muy feliz, creo yo, de la relación entre lo educativo y lo social, que es el debate sobre la mediación que nos ocupó. Seguro que tenéis en la memoria momentos muy bonitos con Carlos Jiménez, estoy pensando ahora en Vigo, o en fin, hace muchos años atrás, el debate de la mediación social, no solo como instrumento de intervención social, sino como concepto de relación dialógica entre las partes y, por tanto, también como uno más, entiendo yo, de los principios de intervención en el ámbito social. Y luego, en el tercero de los apartados, respecto a las relaciones con el pueblo gitano, bueno, pues digo de la asociación como tal, con diferencias en los diferentes territorios, comunidades autónomas y demás. Sí que ha habido un proceso en esta segunda fase, de los años finales de los 90 en adelante, de ir formalizando una relación de independencia entre las asociaciones gitanas y nuestros colectivos, ¿no? Que se han ido constituyendo como tales, ¿no? Como entidades independientes. Y bueno, eso ha significado, no sé, por una parte, entiendo yo, bueno, un ámbito de autonomía y de independencia que no sé si hemos sido capaces de mantener al mismo tiempo la vinculación y la relación con la intensidad que tenían en aquellos momentos en las asociaciones gitanas. Entiendo que sí, pero quizá de una manera más particular y más personal que no orgánicamente. Por otro lado, ha ido creciendo en esta segunda fase la participación, se ha ido consolidando la participación no solo de personas gitanas,
sino de intervención en el propio programa. Habéis visto, si repasáis los programas de las jornadas, se ha ido estableciendo ¿cómo decir?, un triple contenido en jornadas. Una de las patas siempre ha sido el ámbito educativo, otra lo social, y cada vez hay un crecimiento mayor, ha habido un crecimiento mayor de intervención, de aportación desde lo gitano, bien por personas gitanas o bien por contenidos, por aportaciones, por textos, por publicaciones de carácter de la cultura gitana. En definitiva, ha ido creciendo, entiendo yo, un proceso de independencia, pero al mismo tiempo de respeto, de colaboración y de intensificación incluso de la introducción de contenidos gitanos en las jornadas. Yo creo que uno de los créditos más importantes de esta casa, de esta asociación, es precisamente esta, ¿no? La sensación de respeto. Respeto en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Bueno, sabemos cuál es nuestro lugar y entendemos que somos ambos en un camino, en una dirección común, pero teniendo papeles a veces distintos, ¿no? Y bueno, aquí he puesto una lluvia ahí de imágenes para intentar acreditar que lo que estoy diciendo se refleja en los documentos que han ido apareciendo en estas fechas que señalaba, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenéis esta publicación que reúne diferentes documentos un poco programáticos de la asociación. Que fue un documento que elaboramos cuando el debate sobre los modelos de educación intercultural y demás. Nuestra publicación sobre el análisis de materiales curriculares, recordáis esto que comentaba antes, 200 y pico libros de texto en aquel momento. Bueno, nuestra publicación sobre mediación, grandes debates y textos sobre mediación cultural o relación con la comunidad gitana. Documentos ya antiguos sobre cómo no perder de vista el debate sobre lo educativo y lo social en relación a superar las desigualdades estructurales. Y vamos a por la tercera de las fases. Yo entiendo que ha estado siempre presente, sin duda ninguna, porque si esta asociación nace es justo para... Media hora te queda. Media hora me queda. Si esta, pues prometo que en 10 minutos. Bueno, no sé si lo prometo. Es difícil precisar una fecha. Yo no me atrevo a decir, ya digo que esto es un ejercicio un poco suicida, lo de encajonar, ¿verdad?, en 3 fases. Pero sí creo que puede decirse que hay una última fase, se identifican los documentos en los debates, en los temas de los seminarios, que nos empleamos más en el debate sobre la equidad del sistema en su conjunto. Quizá preocupados por el rebrote de la guetización, quizá por esto que llamó Mari Carmen Santos creo que es Mari Carmen Santos, en un título muy feliz, el recorrido circular. Quizá, bueno, cada cual tendrá su análisis. Lo cierto es que la preocupación sobre la justicia del sistema, es decir, no solo hablar de diversidad, no solo hablar de igualdad, sino hablar de equidad, es un aspecto que últimamente nos reúne más como discurso, como trabajo, como análisis, y creo que puede reflejarse y puede acreditarse en estos documentos que ahora recordaré. Yo creo que hay un punto, no sé, esta es una impresión personal, pero hay un momento donde tenemos un debate muy político alrededor, no podía ser de otra manera, con la provocación que suponía la LOMCE, ¿verdad? Recordáis la afortunadamente ya derogada Ley Orgánica de Mejora de Centros Escolares, la LOMCE, que nos hizo, recordáis que hicimos un análisis de la ley y un documento muy político respecto a nuestra posición ante la ley, porque entendíamos que era justamente una ley que tiraba por tierra todo este debate que en la fase 2, por utilizar había ido avanzando respecto a cuál era la diversidad, cómo entender la diversidad y cómo tratarla desde un punto de vista del marco pedagógico y del marco político. Y la LOMCE suponía justo una ley clasista, segregadora, excluyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquel debate, del cual, ahora he puesto ahí la imagen, del cual nació un documento también de posicionamiento que
fue, yo creo, un poco el germen en esta casa, pero creo que también que es una preocupación general respecto a cómo había que ocuparse en el ámbito de la igualdad relacionada con la equidad, este triángulo, la diversidad, para hablar de igualdad, pero sobre todo para hablar de equidad del sistema. Y ahí, pues, han pasado muchas personas por esta misma mesa, en otras jornadas, esta mesa, que digo metafóricamente, en todas las jornadas, que nos han aportado muchísimos discursos sobre la segregación, sobre la igualdad de tratos, sobre equidad del sistema, sobre el estudio de diferentes comunidades en relación al índice Gorar, ¿no?, que señala la equidad del sistema educativo y los diferentes grupos sociales y culturales. Para nosotros, creo que era natural establecer una vinculación entre el enfoque intercultural y la reclamación de equidad en el sistema. Perdón. Y de este fruto, de esta evolución en el debate, pues hemos ido estableciendo estudios sobre la segregación escolar, sobre los efectos educativos y sociales de esta discriminación, sobre los procesos de guetización de centros y algunos documentos que reconoceréis en nuestra web. No era esto, por ejemplo, que era un documento que también intenta señalar, no era esto lo que queríamos hacer hace 40 años, o el recorrido circular que decía antes, o la revisión que haremos esta misma jornada del Pacte contra la Segregación de Cataluña. Y quizás, pues habrá que entrar al debate sobre educación inclusiva y de escuela inclusiva, ya que tenemos el debate servido, ¿no?, y tenemos marcos legales en todas las comunidades autónomas sobre este asunto, justo para poder establecer este salto. Es decir, ir mucho más allá, creo yo, de hablar de pedagogía o de educación intercultural y hablar de equidad del sistema, porque sabemos que la educación intercultural no solo se da en relación al tratamiento de la diversidad cultural, sino a todos aquellos factores de otro tipo, sociales, estructurales, que explican que sea posible esa incorporación o no, ¿no? Hemos, en esta casa, pero también la literatura ha crecido en este sentido, ¿no?, los estudios sobre segregación escolar, los procesos de guetización de centros, los documentos que os citaba. También tenemos un documento que titulamos justamente así, de una manera un poco provocativa, ¿no? Si no es inclusiva, no es educación. Decíamos, queremos hablar, entramos al debate sobre educación inclusiva, de acuerdo, entremos a él. Pues vamos a llamarlo así, ¿no? Porque justamente la denuncia es que a ver si nos vuelve a pasar lo mismo, que muere de éxito el término y realmente no supone un cambio realmente de las condiciones reales de las prácticas, ¿no? Y seguramente lo que habrá que hacer en un futuro, o estamos ya en ello, es analizar la política con mayúsculas y las políticas, bien curriculares, bien de textos, bien metodológicas, que hacen posible o no que el sistema tenga equidad. Además, en este país, en este Estado, tenemos un fabuloso laboratorio para examinar este asunto y no es casual que en la Comunidad de Madrid pues el índice de segregación Gorar, el de los estudios europeos, pues sea el que más se haya disparado, por decirlo amablemente. Entonces, habrá que hablar de políticas, de elección de centro, habrá que hablar de, bueno, lo que ya hemos discutido en esta casa muchas veces, que facilita o no las posibilidades de una normalización en la escolarización general de la sociedad, ya no solamente de la comunidad gitana. Tenemos un documento que titulamos justamente así, promover la igualdad, reconocer la diversidad. Bueno, y por último, casi como una evolución natural de este proceso de guetización, de exclusión, de segregación, pues el fenómeno del antigitanismo como una de las expresiones más dolorosas y más terribles que se mantienen persistentemente a través de las décadas. Este mayo pasado fue, ¿no?, nuestro seminario sobre antigitanismo. ¿Fue este mayo pasado? Ya no me he perdido. Sí fue sobre antigitanismo. Y sobre cómo el concepto, yo creo que está muy bien, no sé, yo no soy muy nominalista, pero me parece muy interesante que exista el término, porque el término nos ayuda a establecer debates, incluso, como habéis visto, a establecerlos desde el punto de vista legal, ¿no?, felizmente. Y yo creo que respecto al profesorado, en este
última fase en este camino, seguramente nuestro reto ahora podría ser trasladar el debate de la interculturalidad y de la educación inclusiva a ámbitos que el profesorado está haciendo ya naturales, como parte de su profesionalidad, como puede ser el diseño universal de aprendizaje o el currículum competencial, estas cosas que desde lo profesional nos pueden ayudar a hacer ver cómo hacer una mejor escuela para niños gitanas y niños gitanos, pero también para todo el mundo, ¿no? No sé. El caso es que... Sí, bueno... El caso es que puede pasar, ¿no? Que muera de éxito el término y quede en lo retórico como otras veces. Aquí tenéis algunos documentos que, creo yo, acreditan lo que intento deciros, porque se sitúan en estas fechas que intentaba señalar en esta tercera fase, ¿no? Aquel documento sobre lo que pensábamos de la LOMCE, o este último documento sobre cómo vincular las dos cosas, la igualdad y la diversidad, o este documento No era esto, que denunciaba el proceso de guetización y de clasificación y guetización de centros educativos, o nuestros últimos documentos con mayor preocupación respecto a las dificultades estructurales, ¿no? Y de marginalidad de nuestros alumnos, el impacto de la COVID o la brecha digital, en fin, asuntos que hablan de cómo lo estructural hace posible o no la normalización educativa. No ha sido una línea recta, pero entiendo yo, es muy discutible porque seguro que esto es muy simplificador, pero creo que sí puede establecerse una evolución en el debate sobre lo educativo y lo social respecto a la comunidad gitana, que ha partido desde los derechos y las urgencias de aquellos 80 hacia el marco de cómo la diversidad cultural, la diversidad cultural gitana merecía un tratamiento profesional, justo, en el ámbito educativo y también en lo social. Y en el ámbito de lo social, perdón. Y en lo social, qué desastre. Bueno, menos mal que es al final ya, ¿eh? En el ámbito de lo social... No tengo paño. No pasa nada. Y esta última fase de cómo vincular todo este proceso que parece una forma natural a reclamarle al sistema una equidad que no está ofreciendo y que podemos acreditar con nuestras investigaciones, nuestros trabajos o los que leemos y nos aportan muchas otras compañeras y compañeros. De una manera así un poco más, más coloquial, podríamos decir que hemos pasado desde una posición de reclamar derechos a hablar de que no se trata solamente de las palabras, sino de establecer marcos de intervención y ahora de reclamar este contenido más político y también más pedagógico que Collins, que es que si no hay equidad no puede haber igualdad, ¿no? Y repasando estas semanas, pues documentos, papeles... Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Hemos tenido, eso sí, ahora me permitís 5 minutos para no hablar solamente de de un poco de la formalidad esta del discurso. No te preocupes. Gracias. Gracias. Hemos tenido la suerte tan enorme de contar con la mejor compañía, ¿no? Hemos aprendido de los mejores. Y esto pensando en 80 años, pues pensar en Bernard o pensar en Antonio o en Pepe o en Teresa, pensar que nos hemos alimentado de los más sabios, ¿no? De las aportaciones más potentes desde el punto de vista intelectual y de compromiso también personal, ¿no? Y también hemos tenido la suerte, el acierto de haberlos podido homenajear, ¿no? y poder ahora acreditar en nuestra página web, y de ponerlos a disposición de todo el mundo de manera gratuita, que ayer nos llevamos una sorpresa desagradable de que alguno aparecía. Nosotros, la filosofía de esta casa es que los documentos no son venales, se dice así, no se venden. Si podemos, no siempre podemos, editar, pues se hacen y se regalan, ¿no? Que ese es nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a cobrar de...? Pero hemos tenido el gran acierto, creo yo, de poderlos homenajear de la mejor manera, aparte de su compañía, que es poder publicar, ¿no? Poder tener su testimonio
en papel y en digital. Ahí tenéis los textos de Bernard o de Gómez Alfaro o de Teresa o de Pepe Heredia. Bueno. Y es verdad que somos muy lentos, somos lentos, pero somos constantes y podéis encontrar en nuestra página web un montón de materiales que están a vuestra disposición. Ya veis que una de las torturas de estas jornadas es que el que recoge el documento piensa que dice entrega de documentación, piensa que es una carpeta, pero no es una carpeta, es unos cuantos kilos de material que se van a llevar. Y tenéis, bueno, en nuestra página web un montón de documentación. La última, nuestra exposición con su guía didáctica y su dossier, que podéis visitar en la Sala de la Muralla, que está en el subterráneo de esta casa. Y con el agua y todo esto he perdido los papeles literalmente. Bueno, ya, para no equivocarme, la apuesta segura es ir a los sabios. Nosotros, dijo Aristóteles, ¿no?, que más que el discurso, la excelencia es un acto, es un hábito, es una manera de trabajar, es una persistencia, es una constancia. Y bueno, yo entiendo modestamente que esa es nuestra fortaleza. Más allá de los documentos, de los análisis, de los discursos, de las aportaciones que hemos ido haciendo tras muchos años, bueno, somos un colectivo diverso, pero con una sintonía ética natural, que a lo largo de los años ahorra muchos debates, muchos discursos, ¿verdad? Porque hay cosas que no se discuten, ¿no?, que forman parte de nuestro ADN, y una complicidad profesional y personal también. También somos una voz pública, que este es un objetivo imprescindible en esta casa, tomar partido y hacer público ese partido, es decir, tener una dimensión política en el sentido noble de la palabra, ¿no?, una voz pública. Y también, modestamente, trasladar ese compromiso, esa palabra, a la acción, al trabajo día a día en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, estos días repasaba fotos y digo, tengo que poner fotos, qué collins, que se vea la gente, porque en realidad esta es el crédito de esta casa, ¿no? Y como estamos en este recinto, Peset Aleixandre, este col·legi major se diu Peset Aleixandre, y Peset Aleixandre es un ejemplo magnífico, yo creo que representa magníficamente lo que es la dimensión política del compromiso personal. Peset Aleixandre era un médico científico prestigiosísimo que llevó su compromiso personal pues hasta la dimensión política y hasta la muerte, porque le costó el fusilamiento, ¿no?, después de la Guerra Civil. Y entonces, bueno, pues es un ejemplo, yo creo, que expresa, a mí me parece de una manera muy, muy clara, lo que son personas como Elisa o como Francesc, como Julia o como, no diré nombres porque no es sensato, ¿no?, como todos. Decía Peset, yo confío en que algún día, cuando me recuerden, mi nombre, a ver cómo lo digo, que lo diga bien, mi nombre se recuerde como un ciudadano que cumplió con su trabajo. Peset, el día que lo fusilaron, bueno, perdón por la anécdota, pero bueno, el día que lo fusilaron, por la mañana había estado operando a un compañero en la prisión, ¿no?, y por la tarde lo fusilaron. Bueno, pues hoy, 2022, no sé si estamos peor que ayer. Nosotros seguimos cantando el mismo verso con distinta agua. Es verdad que nuestros institutos y nuestros colegios se llenan de pulseritas, de colores y de banderas, y crece el antigitanismo quizás, o no sé si crece, pero se mantiene vivo y... ¿Se me está mojando el ordenador? No, que no es mío, tú. No, el agua... No, está aquí. El agua llega aquí. Tira. No. Que ya está. Ya estamos, sí. Digo que permanece, que no se moja. Estad tranquilos. Es que tenéis que entender que Ricardo,
como presidente, pues esto queda, ¿no? Y entonces, expresidente, perdón, queda en... Que decía, acabo ya, que, bueno, pues que no sé si estamos mejor que ayer o peor que ayer. Ya habéis visto un poco un recorrido. Yo entiendo que muchas cosas estamos mucho mejor que ayer, pero es verdad que hay expresiones que nos recuerdan crudamente algunas cosas de otros tiempos, ¿no? Lo cierto es que, sin duda, con tanta pulserita, tanto discurso neofascista y tanto crecimiento de la intolerancia, bueno, de la discriminación, del antigitanismo también, pues necesitamos seguir en esta batalla, ¿no? Y en este discurso. Por tanto, más que mirar atrás, espero que este mirar atrás que he hecho este tiempo sirva para explicar la idea importante, que es que lo que hagamos estos próximos tiempos pues tendrán un corazón antiguo. Gracias. Gracias. Bueno, solo dar muchas gracias al Xavier por su intervención, por su pasión, por sus aciertos, y yo también estoy un poco emocionada. Y solo decir que el tema que ha dicho, que es el corazón antiguo, yo digo antiguo, pero un corazón que no deja de latir y que no deja de amar el presente y el futuro. Yo también lo